de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Espacio, los micrófonos a nuestro hermano querido, que con tanto gusto viene a servir al Señor, el hermano Ángel Jerez. Él con nosotros. Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Bien. Hoy es un día especial. Hoy estamos ante la presencia del Señor. Cada séptimo día el Señor hace una asamblea mundial con todos sus hijos. ¿Ustedes sabían que hoy es el día que Dios se reúne? Dios se reúne el sábado porque es un día de santa convocación. Los otros días Dios trabaja y nos recibe y nos oye, pero hoy de manera especial Dios está para escuchar cada oración, cada pedido, cada proclamación que hagamos. Dios está pendiente de nosotros, porque en su día Él se lo dedica a sus hijos. Por eso este día tan especial, que hoy Dios se manifiesta de manera especial en su día santo. Bien, hoy vamos a predicar un tema muy interesante. El título es El Sermón de Dios en el Monte Sinaí. ¿Cómo se llama? El sermón de quién? De Dios. ¿Dónde? En el monte de Sinaí. Mis hermanos, Dios en el monte Sinaí es donde Él se presenta ante el pueblo de Israel. Recuerden que Dios había hablado al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Incluso se comunicaba con ¿quién? Con Moisés, y a Moisés le daba ciertas instrucciones para que entonces Moisés la llevara a su pueblo. Y por eso el pueblo de Dios durante toda esta trayectoria estaba dando tumbo de aquí para allá y de allá para acá, es decir, en total desobediencia a Dios se mantuvo desde que Adán y Eva pecaron. Desde ahí en adelante, el pueblo de Dios anduvo en desobediencia y en rebeldía. ¿Y por cuántos años estuvieron cautivos en Egipto? Estuvieron en Egipto por 400 años, esclavo de ¿quién? ¿Quién lo tenía esclavo en Egipto? Faraón. El gran dragón, Faraón, el gran dragón, que significa Satanás, que así se le llama en Apocalipsis, el gran dragón. Por eso ellos fueron esclavizados por Faraón, el diablo. Lo estuvo esclavizado por 400 años en Egipto. Y vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14, que fue nuestra lectura bíblica, dice: y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Es decir, ¿tenían libertad los hebreos en Egipto? No. ¿Le daba libertad a Faraón a ellos? No. Lo esclavizó con rigor, es decir, lo sometió a ellos a servidumbre extrema. Los israelitas en Egipto pasaron mucho trabajo y clamaron al Señor por más de 400 años para que viniera a libertarlo. ¿Y a quién escogió el Señor
para liberar a su pueblo. ¿A qué hombre escogió Dios? A Moisés. A Moisés. Moisés, que también era un hombre que pertenecía a Egipto, Moisés. porque él se crió allá junto con Ramsés, es decir, se crían juntos en el palacio, y a Moisés prácticamente le tocaba el trono si Faraón moría, pero él no quiso esa gloria porque Dios lo tenía reservado ¿para qué? Una gloria mayor. Para una gloria mayor, para entonces él ser el libertador del pueblo de Dios. Por eso vemos que Moisés es el hombre que Dios usa para sacar de Egipto a su pueblo. Pero entonces, ¿qué sucede? Para poder sacar a su pueblo de Egipto, el Señor tuvo que usar muchos prodigios y milagros, ¿sí o no? Sí. Incluso, ¿qué tuvo que usar a lo último? 10 plagas. ¿Para qué? Para poder sacar al pueblo de Dios de Egipto, tuvo que enviar 10 plagas. ¿Por qué? Porque Faraón decía: yo no conozco a tu Dios, yo no sé quién es tu Dios, porque él se había erigido en el Dios de Egipto. Él era el Horus vivo, es decir, él era Dios. Entonces, este Dios de Moisés, que no tenía rostro, que no era una estatua, que no era una imagen, que no era nada parecido, él decía que ese Dios no existía. Y por eso entonces él le dijo: no conozco a tu Dios, no sé quién es, y yo soy el Dios de los que están en mi pueblo. Es decir, él se convirtió en el Dios de los egipcios, y nadie salía de ahí si él no otorgaba un permiso para que salieran. Y allí duraron 400 años esclavos, y Moisés se presenta ante Faraón y le solicita que lo deje ir por 3 días de camino a adorarlo. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. Allí él iba a tener un culto especial con su pueblo delante de Dios. Pero Faraón dijo que iban a ir. No. Faraón le dio permiso de una vez: sí, váyase. No, mis hermanos, 10 plagas tuvo el Señor que enviar. ¿Para qué? Para poder dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Luego que los egipcios salen de allí, nos vamos ahora al capítulo 16 y nos vamos a los versos del 4 al 7 para ver qué sucedió allí. ¿Qué sucedió? Capítulo 16, versos 4 al 7. Vamos a ver qué sucede con el pueblo después que sale de Egipto, cómo se comporta el pueblo de Dios en Egipto, fuera de Egipto, cómo se comportan ellos delante de Dios. Porque ¿quién los sacó? ¿Quién fue? ¿Moisés o Dios? Dios. Entonces ellos, pues en una total rebeldía, pues la emprenden ¿contra quién? Contra Moisés. Moisés fue una figura que Dios usó, un instrumento para sacar a su pueblo de allí. Moisés no tenía el poder para sacar a su pueblo de Egipto. Lo hizo Dios a través de ¿quién? A través de Moisés. Pero los israelitas, que eran rebeldes, por eso duraron 400 años, pues la emprenden contra Moisés. Pero el Señor en su misericordia, porque Dios es grande en amor, dice en el capítulo 16, verso 4 al 7, pan del cielo. ¿Podían sembrar allí ellos en el desierto? No. Tenían tierras fértiles, con mucha agua, mucha abundancia, mucha hierba. Arena. ¿Habían? No. ¿La posibilidad existía? No. No, porque Dios lo llevó a qué lugar? Al desierto. Ahí es que Dios nos quiere llevar a nosotros, al desierto, para que nos veamos en calamidades, para ver si es verdad que nosotros
realmente lo seguimos. Dios muchas veces nos permite a nosotros un desierto en nuestras vidas. Un desierto donde nos llegan los problemas, donde nos llegan las dificultades, la escasez. ¿Nos llegan o no nos llegan? Amén. Pero Dios nos prueba con eso. No es que Dios nos ha desamparado, mis hermanos. Nunca, jamás. Dios desampara a sus hijos, pero si no pruebas. Si nos da pruebas, ¿sí o no? Entonces, vemos aquí que Dios manda alimento ¿de a dónde? Del cielo. Pan de ángeles. El alimento con que Dios alimenta a los ángeles. ¿Lo envía a quién? Al pueblo. ¿Que está dónde? En el desierto. Entonces leemos en el verso 4 al 7, dice: el Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe, si andara en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra vosotros? ¿Había murmuración en el pueblo, sí o no? Sí. ¿Y murmuraron a quién? A Dios. Porque las murmuraciones que le hacían a Moisés no era Moisés. Estaban murmurando ¿a quién? A Dios. ¿Quién fue que lo sacó de Egipto? ¿Moisés o Dios? Entonces, ¿a quién está murmurando? A Dios. ¿Y lo escuchó el Señor? Sí. Claro que sí que lo escuchó. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que cuando alguien murmura a un siervo de Dios, no está murmurando al siervo, ojalá fuera él. El problema es que contra Dios, Él dice en su palabra que sus siervos somos la niña de sus ojos. Y si somos la niña de sus ojos, yo le pregunto, ¿Dios está pendiente de nosotros? ¿Sí o no? Amén. ¿Nos lleva a dónde? En la niña de sus ojos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no nos levantamos contra el siervo, no estamos levantando contra el mismo Dios, y hay que tener mucho cuidado. Cuando usted la emprende contra un hijo de Dios, no es contra ese hijo, usted se levantó contra Dios. Entonces, vamos a leer en el verso, capítulo 16, verso 24 al 31. Éxodo 16, 24 al 31. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí, porque ¿qué día escogió el Señor para que ellos pues tuvieran ese maná y qué iban a hacer? Verso 24, 16, 24 al 31 dice: y ellos lo guardaron hasta el día siguiente como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se volvió gusano. Es decir, Dios le dijo: el viernes, el jueves van a recoger lo que toca ese día. ¿Verdad que sí? El jueves van a tocar, a juntar lo que tocaba ese día. ¿Verdad que sí? Pero entonces recogieron el doble jueves. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos pensaban que el sábado Dios iba a mandar el maná para que ellos salieran a buscarlo. Ellos dijeron: no, el Señor lo va a mandar el sábado también, porque lo está mandando todos los días. Viernes. Pero Él dijo que el viernes había que recoger ¿cuántas porciones? Dos. Y el jueves recogieron 2. 1. Y recogieron también la del viernes. Entonces yo le pregunto: ¿crió gusano o no? Sí. La que recogieron doble el día que el Señor le dijo que no podían. Sí. Entonces, ¿habló mentira el Señor? No, el Señor dijo que era todos los días tenían que recoger su porción para ese día, pero que el viernes había que recogerla ¿cuántas veces?
Doble. Entonces Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado, en él no lo hallará. A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el 7º día a juntar y no hallaron ¿qué? Nada. Entonces yo le pregunto, ¿habló mentira el Señor? No. El Señor fue mentiroso cuando le dijo que no lo recogieran el sábado. Entonces muchas veces nosotros queremos ocuparnos de muchas cosas el sábado, cuando es un día sagrado, un día santo, un día donde tenemos que dedicárselo ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. Hay que dedicárselo al Señor. Yo le decía que hoy es Santa Convocación. Ahora yo le pregunto, en la Biblia se habla de que mañana es un día de Santa Convocación. No. No. Mañana. No. ¿Hay un llamado? No. No. Hoy. No hay ni un solo llamado para que usted haga un culto domingo. No hay llamado de parte de Dios, no hay Santa Convocación. Dios no ha dado esa orden, pero nosotros los hombres lo hacemos por encima de Dios. Y le decimos a los católicos, pero ustedes no creen en la Biblia, porque ustedes dicen que están por encima de la Biblia. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué estamos? ¿Por encima de qué estamos? Por encima de la Biblia también. Porque nosotros estamos haciendo algo que Dios no nos ha convocado. Nosotros estamos haciendo algo ilícito. No estamos bien. Andamos haciendo las cosas porque nosotros queremos hacerlas, pero no porque Dios nos manda. Y en eso siempre yo me he revisado. Si el Señor no me ha convocado para tal cosa, no lo haga porque no te ha convocado. ¿Sí o no? Entonces, dice así: el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí está Dios enojado. Se enojó el Señor porque hicieron algo que el Señor no lo mandó. ¿A qué? A que recogieran el jueves el doble. Él lo mandó a eso el jueves. No. ¿Qué día? El viernes. ¿Y por qué lo hicieron el jueves? Desobediencia. No hay un mandato de Dios, no hay una convocatoria. Tenemos que entender que Dios es soberano y que no podemos estar por encima de Él, ni queremos hacer la cosa como a mí me plazca. Yo no puedo. Entonces, mirad que el Señor os dio el sábado. ¿Qué día nos dio el Señor? El sábado. Por eso el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. ¿Qué día que no podemos salir? Sábado. Séptimo día. Sábado. Que se quede cada quien en su estancia, pero que no salgan ese día a parrandear ni a jugar dominó. Porque es un día de Santa ¿qué? Santa Convocación. Ni a playa, ni a río. Entonces Moisés, esto manda el Señor: llenad un homer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio, como el Señor lo mandó a Moisés. Y así los israelitas comieron maná durante ¿cuántos años? 40 años. ¿Y quién lo preservó? Dios. ¿Quién preservó? Dios. Dios. Y es fácil que el freezer, yo tengo un freezer allá que puede guardar eso por muchos años. No, ellos no hay un freezer mejor que el de Dios. Amén. Si lo guardó el Señor por 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Hasta ahí comieron el maná. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo preservó.
pero sin embargo, durante todo el trayecto eran murmuraciones y críticas. Y aún Dios así lo conducía, con una columna ¿de qué? De fuego de nube. De una nube y con una columna en la noche ¿de qué? De fuego. El Señor lo protegió hasta lo máximo. Sin embargo, no le agradecieron al Señor. Vamos a leer ahora en el capítulo 19, versos 14 y 15. Capítulo 19, versos 14 y 15. La preparación del pueblo. ¿Para qué? Vamos a ver para qué el Señor lo preparó. Capítulo 19, versos 14 y 15. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron ¿qué? Sus vestidos, y dijo al pueblo: están preparados para el tercer día, nadie llegue a su esposa. Aquí ya Moisés está dando una orden al pueblo para que se preparen. ¿Para qué? Para otra santa convocación. Dios está convocando a su pueblo y ahí él va a predicar su primer sermón. ¿Ustedes no sabían que Dios predica en el monte Sinaí su primer sermón? Porque él convocó a toda la iglesia al pie del monte y le puso límite. Ahora, ¿hay un límite aquí ahora? ¿Sí o no? Hay un límite, hermano. Dios le puso límite porque él estaba ¿dónde? En el podium. Él estaba como pastor. ¿A dónde estaba él? ¿Arriba o abajo? En el monte. ¿Y quién estaba abajo? El pueblo. El pueblo. Entonces yo le pregunto, ¿dónde estaba el pastor? ¿Abajo o arriba? Arriba. ¿Y le va a hablar a quién? Al pueblo. Al pueblo. Entonces, de ahí Dios va a hablar ¿qué? Palabra de vida. ¿Va a anunciar qué? Desde ahí arriba, ¿qué anuncia? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Para que lo oigan primero. Dios primero habla y después escribe. Cristo le ¿Sí o no? Amén. Primero habló. Dice que el monte temblaba. Al son de las bocinas, Dios pronuncia sus 10 ¿qué? Mandamientos. 10 mandamientos. ¿Lo oyeron o no? Sí. ¿Lo dijo detallado o habló como tartamudo? No, claro. ¿Quién era el que era tartamudo? Moisés. Moisés. Pero Dios era tartamudo. No. Es audible. Entonces, Dios anuncia sus 10 mandamientos. Ahí comienza la iglesia. ¿Usted sabía que en el monte Sinaí se inició la iglesia? Porque cuando se hizo ya el santuario, era para que llevaran sus ofrendas y el sacerdote hiciera los sacrificios por el pueblo. Es la intersección de lo que hace Cristo en el cielo hoy, que intercede por nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos y andamos en pecado. Él está intercediendo por nosotros hoy todavía en el santuario celestial. Allí, cuando se hace el santuario terrenal, ya es para que el pueblo lleve sus ofrendas y se las lleve a ¿quién? ¿Quién las recibía? El sumo sacerdote tenía que recibir eso. Ellos podían entrar para allá. Pero podían llegar hasta el atrio, ¿verdad que sí? Para entregar. La expiación del pecado. Entonces, sí, por la expiación de pecado, porque ya ahí fue que el Señor comenzó entonces a ministrar en la tierra ya a su pueblo, con una persona, el sumo sacerdote, que era el que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y era Aarón, el sumo sacerdote. Vamos a ver ahora este video, donde vamos a ver todo lo que yo le he explicado ahora, cómo el pueblo lo hizo, y si lo hizo bien o mal, delante de Dios. Vamos a ver la proclamación de los 10 mandamientos, ya cuando Dios comienza su primer sermón, y lo hace allí ya como pastor de su iglesia. Allí Dios se presenta como pastor de su iglesia, y él mismo, como pastor, anuncia los 10 mandamientos que será la regla para ser
los chivos sin ley. Ellos hacían lo que les daba la gana. Ahora, ¿el pueblo de Dios podía hacer eso? No. No. En Egipto, ¿qué hacen ellos? No adoraban muchísimos dioses. Hasta los piojos. Sí, los piojos lo adoraban allá. Las ranas, todo eso lo adoraban en Egipto. Todos los animales, culebras, de todo eso eran dioses para ellos. Pero el pueblo de Dios tenía que hacer eso. No. Ahora tenían que reírse. ¿Por qué? Por la ley de Dios. Él está instruyendo a su pueblo. Y dense cuenta que leímos que ya en el capítulo 16, antes de que Dios promulgue sus mandamientos de manera audible, ya en el capítulo 16, Dios está mandando a su pueblo a que guarde ¿qué día? El sábado. El sábado, pero todavía Dios no había entregado la ley, ni la había anunciado. Sin embargo, ya le está diciendo a Moisés, para que anden en mis estatutos, a ver si me obedece. O sea que Dios le está probando, y ahora la prueba de ellos es delante del monte. Le pone límite, porque sabe que son rebeldes. Si uno pasa de ahí va a morir, animal o lo que sea va a morir. Ponle límite, porque yo lo conozco, yo sé quiénes son. Si se tiene que brincar la cerca, la brincan, pero ponle límite, el que lo haga muere. Entonces, yo le pregunto, ¿es importante la ley de Dios? Amén. ¿Hay que tirarla por el suelo? No. ¿Hay que abolirla? No. ¿Hay que decir que ya no nos regimos por ella, que somos salvos por gracia? No. Mis hermanos, eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque estamos jugando con fuego. Dios se rige por su ley y su gobierno tiene una ley y no va a juzgar por cuál ley. Por esa ley. Por la ley de la que, de la libertad. libertad. Los 10 mandamientos. Por esa ley no va a juzgar. No importa el cristiano que sea, de la iglesia que sea, va a ser juzgado por los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué la tengo que tirar por el suelo? ¿Por qué? Si con esa ley me van a juzgar, tengo que darle a esa ley la importancia que merece, porque así también le doy importancia ¿a quién? A Dios. A Dios. Cuando yo hablo por ahí de que ya yo no necesito ninguna ley, que Cristo la clavó allá en el Calvario, que la quitó, mis hermanos, estoy hablando mentira, estoy hablando con el diablo. El único que habla así de la ley es el diablo. Y todo el que habla así anda con él, con el diablo, no anda con Dios. ¿Por qué? Porque fue un mandato de Dios. La única iglesia que cree y guarda los mandamientos es la iglesia adventista del séptimo día. Porque la mayoría de las iglesias dicen que creen en los mandamientos, pero hay un mandamiento que dejan fuera. ¿Cuál es? El sábado, el La cuarto. piedra de tropiezo. Es decir, cuando usted deja un mandamiento fuera, lo está dejando todo. Es decir, con uno que usted viole, según la carta de Santiago capítulo 2, dice que el que viola un mandamiento, los violó todos. Entonces en esta parte vemos que el pueblo de Dios pues recibe de parte de él mismo los 10 mandamientos de manera audible primero, y luego lo escribe con su propio dedo en 2 tablas de ¿qué? De piedras. Por eso el hermano, cuando estaba en la escuela sabática, dijo que Dios había hecho 2 cosas con su propia mano, que fue crearnos a nosotros del barro de la tierra y de escribir ¿qué? La ley de Dios, es decir, sus 10 mandamientos en el monte Sinaí. Hoy tenemos que seguir proclamando los mandamientos. No podemos olvidarnos de ellos, porque es un mandato directo de parte de Dios. Para concluir, vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Éxodo 20 al 24 y verso 25 lo que dice la palabra de Dios. Vamos a concluir con esta promesa que Dios pues le hizo a su pueblo del capítulo 6, verso del 20 al 25. Éxodo capítulo 6,
20, dice así. Dios promete librar a Israel. Lo leemos en el verso 6. Verso 6. Dice, por tanto, di a los israelitas, yo el Señor os sacaré de debajo de las pesadas cargas que Egipto os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto, y os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob en herencia. Yo soy el Señor. Así habló Moisés a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vemos que Dios está haciendo una promesa, que lo va a liberar, que lo va a llevar a tierra que mana leche y miel, que le va a entregar una tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, se la va a entregar a ellos, y aún así ellos se mantuvieron con una servidumbre dura, es decir, siguieron en rebeldía contra Dios. Mis hermanos, tenemos que confiar en Dios. Amén. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que reconocer que solamente de la mano de Dios podemos salir airosos en esta batalla. La batalla está asegurada. Cristo Jesús garantizó nuestra redención cuando murió en la cruz. Hoy solamente a nosotros nos toca una sola cosa: obedecer. Amén. Y serle fiel a Dios y soportar las pruebas, porque Él nos las envía para que podamos reconocer que solo en Él hay confianza. ¿Quién nos va a dar la confianza? ¿El hombre? No, mis hermanos. Maldito es el hombre que cree y confía en el hombre. Jeremías 17:5. El Señor nos habla claro. Pedro dijo delante del Sanedrín: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no tenían que necesariamente aferrarse a Moisés, sino ¿a quién? A Dios. Porque Dios se había manifestado de manera directa, ¿sí o no? Le demostró Dios que era su amigo, que podían tener confianza en Él. No le dio maná, le dio carne, le dio agua. No le dio una nube para que lo cubriera. Y en la noche una luz con una columna de fuego. ¿En qué momento lo desamparó? Entonces, las murmuraciones del pueblo llevaron a que la mayoría de ellos murieran en el desierto. ¿Por qué? Porque desconfiaron ¿de quién? De Dios. Nosotros hoy en día también nos puede pasar lo mismo. Podemos morir en el desierto si no ponemos nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Debemos de postrarnos, debemos de dar lo que sea por el Señor para llevar a cabo la misión. ¿Cuál es la misión? Predicar este evangelio a toda tribu, pueblo y qué, y lengua. Y luego vendrá ¿qué? El fin. Así es que, mis hermanos, les exhorto a que tomemos la rienda, a que vayamos al desierto que está allá afuera, donde miles y millones de personas hoy no conocen la verdad porque ha sido secuestrada. Por eso nosotros tenemos que llevar este evangelio, llueva, truene o vente. Así es que esta es mi exhortación para que todos vayamos en pos
de que este mensaje llegue a cada rincón de la tierra. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Amante Padre, gracias por este mensaje que tú, Señor, has presentado en este día. Gracias, Señor, porque a través de él comprendemos que la misión todavía la tenemos contigo, que debemos seguir transitando por este mundo, llevando tu palabra, enseñando tu mensaje, llevándole palabra de salvación y de vida eterna a un pueblo que muere por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, agiliza nuestros pasos, despiértanos y ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has hablado hoy. Amén. Y que tú siempre nos hablas indicándonos cuál es el camino. Bendice a esta familia, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos, los dirigentes y ayúdanos a confiar en Cristo Jesús. Amén. Bendice los hogares que están aquí presentes. Te pido por los hermanos de Rafael, hombres, allí donde está mi hermano Rey. Te pido también que a ellos tú le ilumines a través de tu Santo Espíritu. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, pasen un buen día y muchas gracias. Recuerden la obra misionera. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.